Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Bienvenidos a una nueva edición de Beto a Saber, su dominical de todas las noches. Hoy, una cámara de este programa ingresó a uno de los hospitales más colapsados de Lima, el Sergio Bernales, y lo que encontró fue una auténtica catástrofe. Nosotros hemos entrado también al Hospital Loaiza. Se supo, gracias a esta tragedia del bus, que el Hospital Loaiza no tiene ni siquiera rayos X. Bueno, la cámara también entró a ese hospital y la verdad es que lo que hemos encontrado es para llorar. Más adelante en el programa han presentado a un supuesto incendiario de las Galerías Nicolini. Pero más allá de que haya un pirómano suelto, lo que nos interesa a nosotros contar es que Johnny Coico, el esclavista, el falsificador de fluorescentes, que es en el fondo un magnate chicha, es también, aunque parezca mentira, proveedor del Estado. Este sujeto ha estado proveyendo, por ejemplo, a la Policía Nacional del Perú y ganando algunas licitaciones. Miren ustedes, qué maravilla. Bueno, estará también con nosotros en el set el congresista Carlos Brus y el congresista Luis Galarreta para hablar de lo que ha sido el diálogo, ¿no? El tan voceado diálogo entre el presidente Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que parece que ha terminado con humo blanco, porque están ahí intercambiando caritas felices, emoticones, ¿no? En el Twitter. Bueno, ojalá ese espíritu se mantenga. Y por supuesto tenemos el episodio 2 de El Evangelio según Montesinos, las conversaciones en la base naval, que en esta noche habla sobre Nadine Heredia. Toda la historia secreta de Nadine, el doc se la conocía desde las épocas del general Abraham Cano. Pero eso viene más adelante. Empecemos el programa con el caos, el colapso. El paciente en este momento tiene todo. Entonces no hay tomografía. Tomografía no tenemos. ¿Cómo es posible que los hospitales del Ministerio de Salud no estén preparados para atender a sus pacientes? Que sus equipos médicos estén malogrados y salga una ministra, sí, Patricia García, a tratar de pasar por agua tibia estos gravísimos problemas. Ante tantas denuncias, Beto a Saber quiso comprobar in situ la terrible situación del sistema de salud e ingresó con una cámara oculta al corazón de varios hospitales de Lima. Lo que encontramos fue de terror. Mírelo usted mismo. Tremendo basural que hay. Miren toda esta cochinada, todo esto, todo el desastre que tenemos acá. Miren, y es del hospital Sergio Bernales. Desagües expuestos, material de construcción y tierra, un cementerio de silla de ruedas, baños con agua empozada, basureros en los pasillos, solo a unos metros de los pacientes, perros en los pabellones y una enferma de gravedad a la intemperie. ¿Por qué la han sacado? ¿Están limpiando? Ajá, están limpiando, como fuera, como era medio de su diálisis, de su diálisis, están limpiando. ¿A qué le falta acá en el hospital? No hay medicamentos porque tenemos nosotros también comprado, no trata y no nos alcanza tampoco. ¿Me van a devolver mi cámara? ¿Tiene mi cámara? ¿Me la podría dar, por favor? Ahora, espérate un ratito, que venga la autoridad y te vamos a atender, no te preocupes. ¿Y ustedes por qué encubren? Si el hospital es hasta las patas. Todos los hospitales, señor. ¿Qué ocultan en estos hospitales que no quieren que saquemos a la luz pública todas sus deficiencias? Toda esta inmundicia a pocos metros de pacientes con tuberculosis, infecciones severas y hasta insuficiencia renal. Una sentencia de muerte. Así, en estas infrahumanas condiciones, opera el Hospital Loaiza y Sergio Bernales de Comas, dos de los hospitales más importantes del Ministerio de Salud en Lima. La vida no vale nada.
de Ese nuestro no, hospital yo iba a ver al hemos ministerio, tenido dijo, no, tomografías, sí, hija, y había demora un la service, fecha. Ya. ¿Me han presentado? pero su service Y ya ha salió la habido- resolución ya también no diciendo funciona. No funciona. No, Entonces no hay tomografía. tomografía no tenemos. El paciente en este momento tiene todo. Es indignante que no haya un tomógrafo, ¿no? Aquí no funcionan los rayos X, tomógrafos e importante maquinaria para diagnóstico, sino que la basura médica se encuentra en cada esquina. Con razón, todos los hospitales colapsaron tras la tragedia en el Cerro San Cristóbal. Los parámetros arquitectónicos estándares para entrar a emergencia de ginecología obstetricia es un desastre. Cuando vienen pacientes muy graves, es toda una crucia que tienen que entrar. Para traerlas a la unidad de shock trauma, por ejemplo, se necesita una rampa especial. Y esto no tiene. Pone a nosotros a problemas médicos legales porque ese paciente se puede morir. Y es que los hospitales de Lima tienen más de 422 equipos médicos indispensables, completamente malogrados, según la Contraloría. Y estamos en el proceso de compras. Desafortunadamente, les voy a contar qué es lo que pasaba aquí, igual que ustedes han sabido. Igual que no había un densitómetro, que ahora sí hay, lo que había era un tomógrafo, que era un tercerizado. Sí, hija, y demora la fecha. Ya. ¿Me han presentado? Pero su service Y ya ha salió la habido- resolución también ya diciendo no funciona. no. 1.200 pacientes se atienden diariamente en el Hospital Sergio Bernales de Coyique, mientras que en el Loaiza llegan 2.000 personas día a día para tratar sus dolencias. Dolencias que ante el estado deplorable de sus hospitales se hacen más intensas. ¿A dónde se destina el presupuesto del sector salud? No sabemos, pero lo que queda claro es que en nuestro país... Bien, y por si todo esto fuera poco, los médicos están en huelga porque sus justos reclamos no se han escuchado. Y nosotros esta noche vamos a hacer un enlace en vivo y en directo con los médicos que se encuentran protestando, la Federación Médica Peruana. Pero antes vamos con un informe que muestra a este sujeto que han presentado hoy como el presunto autor del incendio de las Galerías Nicolini. Pero más allá de quién habría lanzado la colilla, el fósforo a unas supuestas galoneras de tiner, lo que nos interesa a nosotros denunciar esta noche es que Johnny Coico, la persona que encerró con candado a estos jóvenes y los condenó a morir quemados, la persona que se enriqueció falsificando electrodomésticos y tubos fluorescentes a vista y paciencia de todo el mundo, pues ese sujeto, esclavista, falsificador, era proveedor del Estado, tal como lo oyen. Vamos a ver el siguiente informe. Adelante. Seguramente sí, pero lo verdaderos... Bien, parece que hubo ahí un errorcillo técnico, pero acá el asunto es que un sujeto como este, un falsificador, un miserable que explota a los jóvenes, les paga 20 soles y los encierra como animales con candados en containers, es proveedor del Estado. Puede darse el lujo de ofrecer sus servicios a la Policía Nacional del Perú y la Policía Nacional del Perú confía en un sujeto como este y le encarga la implementación de un comedor de la comisaría de la Ensenada. Bueno, ya francamente esto es el colmo, porque es un delincuente común que se ha hecho millonario a expensas del trabajo de estos pobres jóvenes y además provee al Estado. Bueno, la verdad es que creo que exigimos una explicación, porque esto cada vez que se escarba un poco más se encuentra todavía más mugre. Vamos ahora con el enlace vía microondas con la Federación Médica del Perú. Ahí se encuentra nuestra reportera Rosario Victorio. Buenas noches, adelante Rosario. ¿Qué tal, Beto? Buenas noches. Me encuentro en los exteriores del Ministerio de Salud. Ya son 8 días, Beto, 8 días de huelga indefinida, 8 días donde los médicos nos están narrando la terrible crisis que vive el sector salud. Como hemos visto en las imágenes anteriores de la nota que ya pasó,
vimos la terrible situación en la que ellos trabajan y tratan de salvar a sus pacientes sin tener ni siquiera rayos X ni tampoco tomografía. Me encuentro hoy día con el vicepresidente de la Federación Médica. Él es el doctor Alejandro López. ¿Qué tal? ¿Cómo está llevándose esta huelga médica? Señorita, no son tan buenas noches para nosotros, puesto que estamos en una situación de indignación. El gremio médico a nivel nacional viene padeciendo lo que diariamente lo recibimos los pacientes en una situación paupérrima. Ustedes están mencionando el Hospital Sergio Bernales, donde yo trabajo. Esa es la realidad. Un hospital que debería dar mucho por nuestros pacientes más pobres. Sin embargo, dado las condiciones en que se encuentra, los pacientes tienen que cruzar la pista para comprar un medicamento. Es también necesario decirle que aquí el gran responsable o la gran responsable es la ministra de Salud. La ministra de Salud es una funcionaria del gobierno, representa al Estado, representa al presidente Kuczynski. Sin embargo, ella hace caso omiso de todas las recomendaciones que se le ha dado a través de los gremios, de las instituciones que realmente saben de cómo tratar a la salud. Hay una crisis, es una crisis calamitosa. Estamos en la peor del último decenio. Doctor López, buenas noches, ¿si me está escuchando? La forma de mostrar... Sí, claro que sí. Sí, quisiera hacer una consulta. Al inicio de este gobierno, el primer gran escándalo de corrupción fue la salida del asesor presidencial en temas de salud, Carlos Moreno. Y como se sabe, él tenía todo un negociado con el tema del CIS y con los servicios en clínicas privadas. Yo quisiera preguntarle si usted cree que de alguna manera la asesoría de este oscuro sujeto tiene algo que ver con la situación calamitosa que hemos encontrado hoy con una cámara oculta en 2 hospitales de Lima, porque no puede ser que hospitales de la magnitud del arzobispo Loaiza no tengan un aparato de rayos X, que es algo que existe desde hace 120 años. Mire, esta es la punta del iceberg. El hospital Loaiza es un hospital emblemático, es un hospital que debería dar todas las atenciones como ustedes lo han visto. Basta con una catástrofe como la que ocurrió el domingo, la caída del bus, y vemos que la respuesta no ha sido la mejor. Entonces, esto es solamente un botón de muestra de lo que sucede en los diferentes hospitales, en las diferentes regiones en los más recónditos lugares donde se maltrata realmente a los pacientes. Bien, nosotros vamos a estar a la expectativa de cuáles son las alternativas de solución que le da la ministra de Salud, Patricia García, al gremio médico, que no solamente es maltratado, sino que además tiene que trabajar salvando vidas en las condiciones vergonzosas en que hemos visto estos hospitales. Gracias, Rosario, por esta comunicación y será hasta otra oportunidad. Ahora vamos a conversar con nuestros invitados. En el estudio se encuentran con nosotros Luis Galarreta y Carlos Brus, a quienes les damos la bienvenida. Buenas noches, congresistas. Hola, buenas noches. Bien, hay por supuesto el tema del diálogo de hoy, hay muchos temas en agenda, pero quiero comenzar cerrando esta discusión sobre el tema de la salud, que parece más que nunca oportuno citar a Vallejo: nunca fue la salud más mortal. ¿Cómo es posible que los hospitales estén en ese estado, Carlos? Parecen las imágenes de Bangladesh. ¿De dónde, hasta dónde hemos retrocedido? Sin duda se necesita una inversión fuerte en cada uno de los hospitales, pero también revisar el sistema de administración que tenemos hospitales. Mira, el hospital es una instalación que tiene un montón de cosas pequeñas: bisturís, inyectables, remedios, donde el dueño no está, porque el dueño es el Estado nunca está ahí. Y todas estas cosas caminan, pues, ¿no? Se trafican. El hospital tiene medicinas para el paciente, pero le piden al paciente que compre las medicinas, y alguien se queda con esas medicinas que le vieron dar al paciente. Entonces es el momento de ver si realmente, por ejemplo, empezamos a tercerizar hospitales, ¿no? Y que se ha hecho en otros países, y que, por supuesto, la atención sigue siendo gratuita para las personas, para los habitantes,
pero el Estado asume ese costo, pero la administración es una administración privada. Hay que buscar una fórmula de este tipo porque se invierte año tras año dinero en estos hospitales y terminan estando como están. Yo le había hecho la pregunta al doctor, que parece que no sé si no me entendió o no tenía la información, pero el primer gran escándalo de este periodo ha sido el tema del asesor Carlos Moreno, ¿no? Que negociaba con el CIS, negociaba con clínicas privadas, hacía todo tipo de chanchullos ahí para, por supuesto, enriquecerse él. Esta podría ser una de las explicaciones de que veamos los hospitales en este estado, porque, por Dios, si no podemos atender la caída de un bus, ¿cómo será cuando hay un terremoto grado 8? ¿Cómo será cuando hay un atentado terrorista? ¿Cómo será cuando haya, qué sé yo, un incendio de proporciones y haya que atender cientos de heridos? ¿Se mueren simplemente? Yo creo que ya un tiempo acá, Beto, el tema de la salud está en emergencia. Y es verdad, puede ser que no sea exactamente de ahora, me refiero de este gobierno, pero cuando tú ya tienes el diagnóstico, no solamente en la situación de emergencia que existe en los hospitales, sino, por ejemplo, un tipo de modus operandi que se vio con el caso Moreno, ya deberías tener mucho más reflectores para ver si esa no compra de algunos aparatos para tercerizarlo más bien, que era el negociado finalmente que había en el caso Moreno, hay varios que no conocíamos, nos hemos puesto alertas de que existe en esta situación. Entonces sí hay, por parte, digamos, del Ministerio de Salud, una falta de verificar si este modus operandi sigue siendo así, si es que la gente tiene que seguir amaneciéndose para hacer colas. Yo creo que este va a ser el gran tema, fuera de los temas que siempre se hablan. El tema de la salud es un tema que terminó siendo incluso, Beto, el tema de fondo de una campaña en Estados Unidos, la principal. Y el tema de salud es porque eso es lo que le toca realmente a la gente. Yo creo que ahí es donde deberíamos apuntar desde los controles políticos, no solamente los temas macros o más conocidos. Este es un tema macro, pero es poco, tal vez politizado, ¿no sé? Entonces un ministro del Interior es mucho más interpelable. Pero más que interpelar, creo que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y las entidades encargadas deberían ponerse, digamos, a tomar una especie de hoja de ruta, qué es lo que deben hacer en los hospitales públicos. Estamos en una situación que no de ahora, yo he estado siguiendo, ya tienes varias denuncias, y lo vas a ver incluso en otros programas. El tema es que, ¿qué se hace? Y ya Moreno nos ha dado una ruta, que ya deberíamos estar más o menos viendo si esto no se está haciendo en otros hospitales, ¿no? Y yo creo que hasta ahorita no se viene bien. Bien. El otro tema que quiero tocar antes de entrar al tema del diálogo Keiko-PPK es el tema de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Esta mañana el fiscal Germán Juárez Atoche ha presentado ante el Poder Judicial un requerimiento para que se les dé prisión preventiva en el marco de esta investigación del lavado de dinero que se les hace a ambos. Todavía falta, por supuesto, el pronunciamiento del juez, pero ¿cuáles son tus pronósticos para mañana? ¿Qué pasará en esta situación que tienen y cómo ves la situación de la mal llamada pareja presidencial? Bueno, el fiscal sabe perfectamente que el juez no va a acceder a la prisión preventiva si es que no presenta algún indicio, alguna evidencia que corrobore lo que haya dicho algún colaborador eficaz. Así que todos suponemos que el fiscal tiene esa evidencia y mañana seguramente la veremos en la audiencia pública que se va a llevar a cabo con la presencia de Ollanta Humala y su esposa. Si esa evidencia existe, en efecto, la prisión preventiva puede proceder, lo cual a mí, habiendo sido congresista de oposición del gobierno de Humala, no me alegra, me entristece que en el Perú tengamos ya otro presidente metido en problemas judiciales. ¿Quién se podría alegrar de tener delincuentes en la primera magistratura? Terrible. Ahora, el juez también, en función a la contundencia de la evidencia o no, puede hacer prisión preventiva, puede, por ejemplo, decidir un arresto domiciliario o un impedimento de salida del país. En función a qué tan contundente es esa evidencia, que yo no he podido encontrarla en ningún lado, me voy a tener que esperar el día de mañana para poder verla. Probablemente el fiscal haya guardado la evidencia en reserva, ¿no? Seguramente. Como una estrategia. Ahora, Luis, ¿tú crees que se presentarán y esto, digamos, fluirá de manera más o menos natural o van a aplicar algún asilo político, se van a refugiar en la Embajada de Venezuela? No, porque hay muchas posibilidades y no en vano mandaron a los hijitos primero, ¿no? Para ponerlos a buen recaudo porque sabían que se les venía la noche. Sí, mira,
como lo han señalado, la carga de la prueba la tiene el fiscal y obviamente tiene que presentar la prueba y una prueba que sea contundente, pero finalmente eso es un Estado de Derecho, para que el juez vea finalmente cuál es la decisión que va a tomar. Lo que me preocupa es lo que pase de acá hasta mañana, y me preocupa como a cualquier ciudadano, yo no te hablo como político, porque lo que hemos visto, personalmente, por lo menos en lo que se hizo en el gobierno anterior, desde compra de testigos, ¿no es cierto?, que es el caso que tú lo vienes siguiendo y creo que ejemplarmente, y se había un poco olvidado ese caso hasta que tú no lo has sacado. Y entonces, Cuba, Venezuela, conversamos hace un rato, a mí me preocupa Venezuela, que además aprovecho para decirlo y suscribir lo que ha dicho el ex canciller González Posada. Ya deberíamos haber hace rato pedido que se vaya este embajador. Totalmente de acuerdo. O sea, no sé qué están creo esperando. que el gobierno actuó muy bien en el caso de Venezuela, pero creo que le falta dar ese siguiente paso para que pueda redondear esa actitud frente a Venezuela. Si hubiéramos roto relaciones, el asilo sería imposible. No, por supuesto, ya no hay embajada. No, le quedaría a Cuba, que no sé si a estas alturas le interesa el tema, ¿no? Pero, digamos, deberían estar también un poco alerta nuestra Policía Nacional, pero esperemos que las cosas lleguen a bien. Yo no confío mucho, o como entenderás, en estas dos personas. Pero sí confío que el Poder Judicial tome la decisión que corresponda, ni que tenga que meterlos presos o ni que tenga que soltarlos, sino que si que la prueba es contundente, tenga que tomar esa decisión, ¿no? Pero deberíamos tener por lo menos un poco de inteligencia de seguridad del Estado, viendo si es que por ahí quiere meterse alguna embajada en esta noche, ¿no? Bien, vayamos ahora sí al tema del diálogo que tuvo finalmente lugar esta noche en Palacio de Gobierno, el presidente Kuczynski con Martín Carlos, y la verdad es que la gente estaba furiosa, ¿no? De un lado y del otro lado, los Pepe Causas sienten que el presidente se ha rendido, ha claudicado, se ha dejado chantajear, ¿no? Por supuesto que le llueven insultos a Keiko, tú no ganaste las elecciones, que tienes que poner condiciones. Es decir, el espíritu era de mucha crispación, nadie parecía feliz, ¿no? Ni los naranjas, ni los que son multicolores, ¿no? Porque son fucsia, amarillo y turquesa. Nadie estaba feliz. ¿Tú has estado contento con el resultado? Bastante. Y lo que pasa es que tenemos que tener visión de Estado. Y aquí está claro que ninguna fuerza política tiene todo el poder. Y el pueblo no ha decidido eso para que dediquemos a pelearnos todo el día y no nos pongamos de acuerdo y el país se entrampe. No, el pueblo ha decidido esa división para que justamente dialoguemos, nos pongamos de acuerdo y a pesar de nuestras diferencias saquemos el país adelante y ayudemos a mejorar la calidad de vida de la gente. Y que por supuesto a una agrupación le corresponde el control político, la fiscalización, al otro le corresponde llevar adelante la parte ejecutiva del Estado. Entonces, en ese ambiente que las dos líderes se junten y conversen de temas muy puntuales, porque la conversación de hoy día no ha sido temas generales, de la pobreza, del futuro, no, han habido temas puntuales que se han conversado. Como la leche pura vida, ¿no? O sea, algo se habló también de eso. Y se ha llegado a acuerdos, inclusive de, bueno, se presenta ese proyecto de ley y nosotros te apoyamos, pero nosotros creemos que en este tema hay esto otro. Se ha conversado cosas bastante importantes en la inquietud, por ejemplo, de reactivar la economía y de acelerar el proceso de reconstrucción. Bien, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos y seguiremos conversando con nuestros invitados, vamos a poder ver el episodio 2 de los Vladiaudios. Montesinos habla sobre Nadine Heredia y vaya que conoce historias hasta hoy inéditas sobre la ex primera dama. Ya regresamos, es Beto Saber. Seguimos conversando con Luis Galarreta y Carlos Brus sobre el diálogo entre PPK y Keiko Fujimori esta tarde y era el turno de Lucho Galarreta. La verdad es que el presidente dice que es optimista y siente que dará buenos frutos, pero el ciudadano de a pie se pregunta ¿para qué sirve realmente? ¿Cómo esto me va a hacer la vida mejor que estas dos personas conversen? Mira, primero saludar, como lo dijo la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, que el presidente de la República haya aceptado este pedido de diálogo y además lo ha dicho claramente, ha sido un diálogo con sinceridad, o sea, dijo largo y con sinceridad. Y creo, y lo ha dicho Carlos también, que es importante también resaltar que hay temas concretos. En un momento Keiko Fujimori le señala al presidente que puede, por ejemplo, en materia económica, de reactivar la economía,
la fuerza política de la lideresa, que también está representada en el Parlamento, porque hay otras áreas donde Fuerza Popular, que tiene que ver, por ejemplo, con gobiernos locales o regionales, pero lo que es Parlamento, estará dispuesto a apoyar en los proyectos que pueda enviar en relación en materia económica. Y además ha dicho, espero con confianza que el Ejecutivo tome esas decisiones que el pueblo espera. Y me imagino que ahí en la propia reunión ha habido temas puntuales que seguro en los próximos días se van a ya a realizar o digamos a poner en blanco y negro, que es presentar algunas propuestas de norma. Se habló también en materia de lucha contra la corrupción. Lo que tú has planteado, por ejemplo, hace un rato lo dijo Keiko Fujimori en relación a la informalidad y la microcorrupción, nos lleva pues a temas como lo de buses sin licencia, gente que encierra. Y esos temas se ha planteado la posibilidad de fortalecer organismos de control tipo Indecop, y por eso creo que se habló de la leche. Es decir, creo que es importante que este diálogo lo que está diciendo es la fuerza política que tiene mayoría en el Parlamento dispuesta a recibir las propuestas que vengan en esas materias, y vamos a estar atentos, ha señalado, y así lo vamos a hacer cuando vengan las propuestas para estudiarlas y sacarlas adelante. Hay otros temas que el propio presidente de la República también, de hecho, que ha planteado, y seguro Carlos lo debe saber, y se va esto finalmente a realizar y se va a poder llevar a cabo vía el Congreso. Hay un tema que no se le corresponda a Carlos, pero yo creo que cuando tú más o menos vas planteando una hoja de ruta, es decir, los ministros deberían volver a salir a las zonas de emergencia, no esperar todavía que el señor de la Flor, que está haciendo un trabajo, pero que todavía va a ser en agosto. Acuérdate que el Parlamento en 24 horas sacó una ley que en otros países ha demorado meses, como en Chile, pero ¿por qué es tan complicado esto saber en agosto? Ojo, el plan, o sea, que realmente y efectivamente las obras todavía de acá a un año. Entonces, mientras tanto, Keiko Fujimori, como lideresa de la oposición, planteaba unos temas que el presidente, no tengo duda que lo va a tocar, y termino con esta idea. Pero esta hoja de ruta, es decir, de los 500 distritos más pobres del Perú, donde se le puede meter una inyección, que es parte de lo que nosotros proponíamos, y si el gobierno así lo decide, porque nosotros respetamos la decisión del Poder Ejecutivo, sí creo que va a necesitar en esta hoja de ruta algunos nuevos conductores. Yo le cambiaría el nombre a la hoja de ruta porque me trae recuerdos saciados. Bueno, ¿no? este camino planteado de ambos, tanto del presidente constitucional como de la lideresa de la oposición, que en estos temas deberíamos hacer esto, por ejemplo, fortalecer organismos reguladores, etcétera, o de control, o los 500 distritos más pobres del Perú. Sí creo que, y eso depende obviamente del presidente, porque a nosotros no se nos ocurre decir quién debe salir o quién no, pero sí creo que van a necesitar nuevos conductores. Tú has visto el caso de salud. El caso de salud te dice que ahí no tiene nada que ver el Congreso, o sea, el Congreso no tiene que se interpela al ministro Basombrío, que es una oportunidad para que explique cómo lo hizo, no tiene nada que ver que el tema de salud no esté caminando. Entonces yo creo que el presidente inteligentemente verá. ¿La ministra de Salud pasará de 28 de julio? Eso dependerá del gobierno, pero creo que... ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que el presidente va a evaluar cómo viene cada sector, pero si estamos hablando... Estamos moderados hoy, ¿no? De temas realmente... Caballero, estamos todos así, que le sirvan al país. Entrenados por Frida Holler. Muy bien, tenemos que ir a la nota y seguimos comentando luego de la segunda parte de conversación en la base naval. Aquí, en este episodio, Vladimiro Montesinos cuenta una serie de datos y capítulos de la vida de Nadine Heredia que yo por lo menos no conocía. No sé si usted... Adelante. La Nadine puta se pone vestido de $3.000 de las Norcas. ¿Dónde vas a ver un presidente que gana 15.000 soles? Tú nunca has visto lo que fue respecto a los vestidos. Nunca. Cada vestido eso vale $3.000. Todo eso está tan aburriendo. Sí. Esto no está con su cuaderno contable. Es la cajera. Como tiene la plata, sí manejo todo, porque ella decide. Y le pone ahí 800 soles o llanta la propina. Nadine Heredia y Ollanta Humala. La pareja presidencial fue la pareja más poderosa del país en los últimos 5 años. Tan importante que Vladimiro Montesinos le siguió el rastro desde la prisión. Esta charla, con interlocutores no identificados, corresponde a mediados del 2015. Una tertulia que revela mucha información y detalles desconocidos de Ollanta y Nadine, bajo la siempre astuta mirada del Doc, en conversación en la base naval. ¿Cómo hizo que le agarrasen locumbos? Sí, eso no lo es una mentira, es eso. ¿Qué me impulsa esa poco de dientones mía? La dientona era la querida del general Cano, y como era tan ladillosa, la cojuda quería imponer al general, llévame a tus reuniones. Según Vladimiro, su compañero de promoción, el general Abraham Cano,
conocía a Nadine desde hacía tiempo y fue él que la presentó a quien entonces ya era el temible Capitán Carlos. Haber hecho las veces de Cupido le valió el alto honor de ser su padrino de matrimonio. Fue así como el Doc se enteró de los secretos de este tormentoso idilio, que los llevaría primero al altar y luego al poder. No, es mi querida, mi canal 2, puta, iba a la reunión de los generales con una huevón cucuite, mierda, a la puta de su madre. Y entonces el oyente era el tesorero del general, y ahí la conoce. Entonces, como ve que el general la suelta, la oyente la recoge. Y ahí se enamora, y después el general va a ser padrino del matrimonio. Según Montesinos, la personalidad de Ollanta es un producto de la especial educación que recibió en su casa. Escuchémoslo describiendo, con su clásico estilo, a don Isaac Humala, a doña Elena Tasso y a los demás miembros de la singular familia del Capitán Carlos. Ahí el viejo no mucho los ha... Les exprimió el cerebro, los ha castrado. Los ha castrado psicológicamente. Los ha castrado a todos los hijos son carajo mongos. Tienen un trauma. Imagínate, la combinación de un viejo loco y la madre que es otra vieja loca. Puta madre, entonces han salido carajo, puta, los locos Hans. En su calidad de inquilino de la base naval, Vladimiro asegura haberse cruzado con ellos muchas veces cuando iban a visitar al traicionado Antauro, el renegado de la familia. Un día yo entraba pues, con el comandante Guevara, yo venía de la diligencia y el comandante Guevara salía con el viejo. Ah, usted es Montesinos, sí. Yo he sido muy amigo de su tío que fue senador, sí. ¿Y cómo está? ¿Cómo lo tratan por acá? Sí, bien, lo tratan bien. ¿Qué dice Antauro? Sí, acá estoy viniendo a ver que lo traten bien, pero acá felizmente el comandante. Yo te le digo, pero tráigale gaseositas. ¿Por qué? Porque todos los días hace su gimnasia y siempre me manda a pedir las gaseosas a las 5 de la tarde. Parece que al pobre Antauro lo tenían un poquito abandonado y siempre andaba corto de fichas. Así que no perdía oportunidad de pedirle al Doc su gaseosita. Gaseosero, y siempre venía dice, le puede invitar una gaseosita. Ya le mandaba. Puta, a los 10 minutos dice que sea con Ceci, le puede mandar otra. Puta, le mandar otra gaseosita. Después al otro día dice que unita más fue la última. Puta, total que carajo comprar gaseosa fue él, ¿no? Porque lo estoqueaba. Pero el conocimiento de Montesinos sobre la dinastía Humala va mucho más allá, pues también conoce bastante bien a las sucesivas mujeres del loco Antauro. Un día, carajo, vino la Irina, la hembrita, su Irina se llamaba Irina, y le trae pollo y una hueá, porque viene el teniente, me dice, trae pollo para usted. Puta madre, yo carajo, siempre me han puesto pendejada de mierda en la comida, porque puede ser así, porque el viejo le da, pues mándale, sí, muchas gracias. Calentó ahí nomás. No, ni cagando, madre, porque es comida del enemigo, porque así hacían parte los reyes. Me mandaban los manjares, porque ahí los manjares le mandaban los venenos, le mandaban... El temor del Doc no era descabellado. Meses atrás habían tratado de matarlo. Como después una vez vine en una audiencia y siempre me traía una botellita de Coca-Cola. ¿Quién? Un procesado. ¿Por qué me trae una botella de penal? Viene y siempre se ponía y me ponía la botellita atrás. A usted la gaseosita. Me intrigaba, pero entonces le digo yo al chato, mándala al laboratorio a ver que tenía veneno. Pero como Vladi vivió para contarlo, pudo seguir relatándonos más asombrosas anécdotas de la vida de sus caseritos, Nadine y Ollanta. ¿Cómo es la relación del señor? No, ya están separados hace tiempo, ¿sí? Sí, tenemos una casa del perro y ahí duerme el señor en la casa del perro. O si no, el sillo. Puta, que el cosito duerme en la casa del perro o en la casa del señor. Entonces ahora ya uno puede empezar. O sea, es un indicio era que la cojuda con el grandazo es la Rosemena, pintonazo, ¿sí o no? O sea, pero era un indicio, no podía ser un chisme. Pero sale la Natacha y dice, no, la señora está separada, ya no duerme con el señor, duerme en la casa del perro. Ahora, si tú te pones a hacer un cotejo entre el cosito y la Rosemena, entre el lomo fino y charqui. Entre lomo fino y charqui, dice.
Bueno, el episodio lo hemos acortado porque todavía tenemos temas por desarrollar y ya nos queda poco tiempo de programa. Conversábamos con Carlos que ¿se han dado cuenta que hay un pajarito que canta ahí al fondo? ¿Tendrá un canario encerrado o tiene un jardín? Puede ser que tiene su mascota, un canario, de alguna manera se comunicará con el animal, no sé, cuando uno está solo empieza a hacer conversar tonterías. con alguien, ¿no? Claro. ¿Pero le dejarán tener mascotas en la base naval? Bueno, puede ser, porque no es un tema que sea, no es un celular. No está prohibido. No es un tema complicado. Un celular también se puede, parece, sí. ¿no? No, ese fue estrategia. ¿Sí? ¿Tú crees que no fue real? No sé para qué salió ese momento. Pero lo que queda claro es que el caso del expresidente, pues, viene de antes, ¿no? Es un producto creado, falsamente creado, y que un sector de la población lo trajo finalmente como candidato. Interesante que diga que lo que Locumba fue todo mentira, ¿no? Porque mucha gente se creyó la historia de Locumba. Sí, claro, de ahí empieza él supuestamente a ganar un lugar político, pero ya sabemos cómo es, ¿no? Bien, nosotros vamos a continuar con la segunda parte, la tercera parte vendría a ser, ¿no? Mañana. Y también, aparte de los audios, hay unas cartas, una correspondencia a la que hemos tenido acceso, que son comunicaciones de Vladimir Montesinos con otra persona. Ya mañana les cuento. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos conversaremos aquí en vivo con otro de los deudos de las víctimas de Madre Mía. No se vayan, es Beto Saber. Regreso en Beto Saber y ahora para conversar con Marlit Acuña Trujillo, que está aquí en nuestros estudios. Buenas noches, Marlit. Buenas noches. Como ustedes recordarán, ayer vimos un nuevo informe desde la zona que estaba, digamos, en la jurisdicción de Madre Mía, porque un equipo especial de la Fiscalía encontró finalmente los restos de quien en vida fue Nemer Acuña Silva, presuntamente asesinado por el capitán Carlos, y Marlit es su hija. Ella ha encabezado desde el comienzo una batalla para encontrar finalmente los restos de su padre. Ya los peritos forenses encontraron parte de los restos. Como se sabe, el modus operandi era descuartizar los cuerpos y han encontrado solo la parte inferior del cuerpo, que está por supuesto bajo estudio de los especialistas. Marlit, quería comenzar comentando algo que tú dijiste en el reportaje de ayer, y es que tú sentías que de alguna manera tu padre te pedía que lo buscaras, sentías que te decía sácame de aquí. ¿Eso eran sueños, eran premoniciones? ¿Cómo es que tú, que eras muy pequeña cuando estos hechos horrorosos ocurrieron, todavía permanecías con esta idea fija? Sí, porque yo recuerdo tal como yo dije que estaba con plástico y trazada y es igualito lo que yo recuerdo, es igualito que se lo ha sacado de ahí del hueco que lo han hecho. ¿Qué edad tenías? 5 años. ¿Y todo esto pasó delante de ti? No, yo no vi, pero sí ese día cuando lo han asesinado a mi papá, yo estuve con él. Y lo que pasa es que mi papá ve venir la patrulla. Me dice, no, que me regrese a la casa. Me dijo, hija, vete a la casa corriendo, vete rápido. Eso fue lo que me dijo él. Y entonces yo me fui a la casa, ¿no? Y bueno, pues regresé con mi mamá, ¿no? Y nos encontramos con la patrulla. Regreso con mi mamá trayendo el almuerzo y nos encontramos con la patrulla. Entonces nos cruzamos con la patrulla. Le preguntan todavía todo sinvergüenzamente a mi madre. Lo preguntan, ¿dónde está el señor Nemer, tu esposo? Lo preguntan, ¿no? Y mi mamá le dice que está sacando su plátano, ¿no? Y entonces, pero para eso ya lo habían asesinado a mi papá. Después de haberlo asesinado, ya todos conchudos lo preguntan a mi madre, ¿no? Y entonces, bueno, seguimos, ¿no? Llegamos al puerto, donde era el puerto, llegamos. Entonces lo buscamos a mi padre, ¿no? Y solamente lo encontramos al perro. Lo encontramos al perro y lo buscamos a mi papá, todo, mi mamá le empezó a llamar, Nemer, le empezó a llamarle, ¿no? A gritarle. No había. Como estaba el perro solo, mi mamá pues no sospechó algo, no tenía algo, ¿no?
Entonces lo buscamos todo y el perro tenía rasguitos de sangre, porque el perro es un animal, ¿no? Que por instinto ve sangre, va a querer comerlo, no sé. Pero lo cierto es que el perro tenía rasgos de sangre. Y entonces lo buscamos por ahí, ¿no? Nos fuimos más o menos para un lado y encontramos un charquito de sangre. Y ahí donde mi mamá supone que lo han matado a mi papá. ¿Por qué tu mamá tenía la certeza de que esta patrulla estaba encabezada por el capitán Carlos, que luego se convertiría en nuestro presidente? ¿Y cómo se sentían ustedes cuando lo vieron elegirse presidente? Teníamos cólera. Teníamos cólera porque nos ha quitado a nuestro padre, ¿no? Nos ha quitado a nuestro ser más querido, porque a nosotros nos ha arruinado nuestro futuro. Nos ha quitado todo. Prácticamente, ¿no? Porque nosotros hemos sufrido bastante, hemos tenido que trabajar duro con mi madre. Sufrimos mucho en realidad porque nosotros trabajamos juntos con mi madre. Pero tú dices que la manera como lo han encontrado era algo que tú recordabas, los plásticos sí. y los mantos. ¿Cómo es que recordabas esto? Porque yo lo vi a mi papá cómo lo encontraron. Mira, a mi papá sabemos que lo han asesinado, y no solamente lo han asesinado, lo han descuartizado también. ¿Por qué? Porque lo hemos encontrado en 2 partes, entonces por eso es que nosotros sabemos que a mi papá lo han descuartizado. Entonces, pues, porque nosotros lo encontramos primero, lo encontramos en la parte de arriba, no la parte superior, y la parte inferior lo encontramos después. Y por eso es que mi papá estaba enterrado. Había 2 entierros, pero en el mismo hueco, porque lo encontraron al tercer día, lo encontramos en la parte de arriba, ¿no? Y ese día mismo lo encontramos, no recuerdo muy bien si era ese día mismo o al día siguiente, pero ahí mismo lo han vuelto a cavar y lo han enterrado la otra parte, la otra mitad. Entonces, por eso es que no se le encontró juntos, uno se le encontró más acasito y el otro más acasito, como se puede ver en el video, ¿no? Lo que ha pasado. ¿Cómo te sientes ahora después de que este equipo especial forense del Ministerio Público finalmente ha ubicado 25 años después los restos de tu papá? ¿Cuál es la sensación? Yo estoy muy agradecida con ellos, gracias a ellos, gracias a los especialistas forenses. Yo estoy muy agradecida en verdad por haberme encontrado a mi papá, ¿no? Feliz, contenta, me siento tan emocionada. ¿Por qué era tan importante encontrar los restos? Para hacer justicia sobre mi padre, porque a mi padre lo asesinaron. Sin los restos no había prueba del crimen. No, ahora pero sí la hay. Sí, ahora sí hay. Y esto se tiene que aclarar todo, tiene que salir a la luz. ¿Confías en que habrá justicia, Marley? Sí, yo creo que sí. Curiosamente, hoy un fiscal ha pedido cárcel para Ollanta Mala y su esposa por otro caso, por temas de dinero. Por este caso todavía no ha sido juzgado. ¿Tú crees que él finalmente irá a prisión por estos crímenes? Bueno, yo creo que sí, porque hay un responsable, porque incluso esas veces cuando estaba postulando haciendo sus campañas, mi madre los vio, ¿no? Nos dijo que ahí está el desgraciado, que les ha desgraciado a ustedes sus vidas, les ha quitado su futuro, porque él es el responsable, él era el encargado en aquellos años, en el año 92, que él estaba en la base como el señor capitán Carlos. Bien, nosotros tenemos que terminar esta conversación. Te agradecemos haber venido desde tan lejos para conversar con nosotros y vamos a estar, como siempre, siguiendo paso a paso el trabajo de la Fiscalía hasta que se encuentre el último cuerpo, hasta que se haga justicia en este horroroso caso, madre mía. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Gracias por darnos esto. Nos despedimos y mañana tenemos el tercer episodio muy importante con ATV Noticias. Chao.